Sonido uno, 2, 3. Sonido uno, 2, 3.
alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, que se llamaba Leví y que al ser invitado por Jesús para seguirle dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, con lo que de este modo se da plenitud al Antiguo Testamento. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Jesús Enor Mosquera Ramírez al cumplir 23 años de fallecido, intención de su hermano Juan Mosquera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión,
podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola en la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta dedicada al apóstol San Mateo. Cada apóstol
elegido por Jesucristo tiene una particularidad, algo que lo hace diferente y algo que esa persona aporta para la eternidad, por decirlo así. En cuanto a la construcción del reino de Dios, Mateo hace parte de esa raigambre profunda de los judíos, porque él era un judío, bien judío, pero también tenía un problema enorme. Él trabajaba para el Imperio Romano, era publicano o recaudador de impuestos, cargo que era tremendamente repugnante, odiado, era totalmente excluido de la sociedad religiosa, pero como él trabajaba para el Estado romano, pues su forma de vida era bastante particular. Entonces, un publicano es un recaudador de impuestos. Los romanos allí donde conquistaban, digámoslo así, eran muy prácticos, demasiado prácticos. Dejaban costumbres, dejaban religión, dejaban incluso hasta gobierno. Obviamente sabían que estaban subyugados al imperio. Y elegían personas dentro del mismo pueblo para cobrar los impuestos y de la manera también muy práctica. Ellos ponían los impuestos a lo que hoy se llama la licitación. Es decir, ¿quién se ofrece y paga el impuesto de toda una región de una vez? Y había personas que pagaban de una vez el impuesto de todos, y así era que los romanos cobraban impuestos. Y las personas que pagaban, que eran del mismo lugar, se encargaban después de cobrar la cuota que quisieran. Y entonces ahí era donde venía el gran problema. Ya los impuestos estaban pagados por uno solo y ese se encargaba después de hacer su recaudo. Y ahí era donde venía el problema, porque cobraban lo que quisieran, entonces se aprovechaban de la gente de manera impresionante. Cobraban el impuesto las veces que quisieran, hasta cobrar y más allá de inclusive. Recordemos que Jesús alguna vez llamó a Zaqueo, el publicano, que cobraba impuestos, de baja estatura, dice allá, y estaba subido en un árbol ahí, creo que era una higuera. Y entonces Jesús lo llama y va a cenar a la casa de Zaqueo, y Zaqueo allá en esa conversión que tiene, dice: Señor, si a alguien le he robado, eso ya es una ironía, le devolveré hasta 4 veces. Porque cobraban todavía más, explotaban demasiado a la gente, y ellos, aprovechando que como eran funcionarios del Estado de alguna forma, ellos también tenían protección de los soldados romanos, de la milicia allí, y allá donde iban a cobrar, allá estaban respaldados. Entonces, ¿quién los tocaba? Por eso eran totalmente odiados por el pueblo, precisamente por trabajar con el enemigo. Ya se hacían paganos e impuros, o participaban del paganismo, por decirlo así, y eran considerados impuros, y lo demás era por el abuso que tenían sobre sus propios hermanos. Mateo participaba de eso. Entonces, en una de esas pasaba Jesús. No sabemos si Jesús estaba también pagando sus impuestos, porque él decía: hay que pagar para no dar escándalo en una de sus proclamaciones. Y aquí sucede algo que empieza a narrar Mateo ya después de una conversión y de estar con Jesucristo y de hacer parte de la iglesia y de hacer parte de este nuevo pueblo, hacer parte de los 12. Con este evangelio nos da unas enseñanzas impresionantes, tanto así que él se proclama como el escriba, o sea, alguien que sabe de la ley de Dios. Se conoce la palabra de Dios al derecho y al revés, es lo que está diciendo. Él, como buen judío, por decirlo así, se sabía todo eso. Pero ahora, con la nueva carga divina que le regala Jesús, nos regala a toda la humanidad el evangelio. El evangelio lo escribe San Mateo en su idioma allá, en arameo, dicen allá. Es como el único evangelio no escrito en griego, se tradujo después, donde pone a Jesucristo como parte de la historia de este pueblo judío.
por curiosidad, ojalá no sea solo por eso, sino por algo más, pero por curiosidad mirar el primer capítulo de San Mateo y pone todos los varones que hacen parte de esa historia desde Adán en adelante. Entonces, un judío se considera parte importante de ese pueblo y esa historia se transmite de generación en generación y especialmente por los primogénitos. Por eso todo varón tenía la obligación de tener un hijo varón primogénito y era el que iba a contar su historia de ahí en adelante. Esa historia del pueblo judío que coge Mateo y que se la sabe perfectamente, ahora le da una nueva, ¿cómo se llama eso? Una nueva carga, un nuevo valor en Jesucristo. Para nosotros quizás eso no dice mucho, pero es que para los judíos lo más importante es Moisés y la ley de Moisés que está en el Antiguo Testamento. Eso es lo más importante. Mateo dice no. También lo dicen los demás evangelistas, pero este lo recalca de manera impresionante también. Es que ahora hay que ver a Dios y buscar a Dios por Jesucristo. Ya sabemos, de acuerdo a la historia y lo que escribe el Nuevo Testamento y lo que ha tenido la tradición de la iglesia, eso causó unos horrores impresionantes. ¿Cómo es posible que busquemos a Dios a través de un hombre? Si usted es un hombre cualquiera, le decían en esa época a Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús se proclama como la nueva sabiduría o el pan que baja del cielo o las palabras que salen de la boca de Dios. Ese soy yo, les dice allá. Y eso pues causó tremendo rompimiento. Pues Jesucristo es eso. Él es la palabra de Dios y reiteramos, como decimos siempre, para nosotros los católicos la palabra de Dios no es un libro, ojo, no somos religión de libro, somos religión de la palabra de Dios y la palabra de Dios es una persona, es Jesucristo. Eso lo entendían de una u otra forma muy bien los judíos. Ellos sabían que la ley en un libro que se llama la Torá y la tienen todavía en esos rollos que para ellos son muy importantes. Mateo tuvo que enseñarnos, lo mismo los demás apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, cambiar eso, cambiar la palabra de Dios escrita en un libro y ponerla en una persona. Lo mismo, toda la salvación no es lo que dijeron los profetas, aunque está muy bien dicho, pero es que todo se cumple en Jesucristo, el único que puede salvar, el único que puede dar vida, el único que puede dar eternidad, se llama Jesucristo. Todo eso fue un profundo cambio para aquella gente y especialmente para Mateo. Mateo, un judío odiado a muerte. Y como judío odiado, también devolvía el odio cobrando más, exprimiendo a la gente, y eso era, ¿cómo se dice? Un círculo vicioso ahí. Pero cuando Jesús lo llama, que es lo que él pone allá como su parte autobiográfica en el Evangelio, él no la cuenta, simplemente dice, Jesús pasó, le dijo, sígueme, y él se fue con él. Esa es la biografía de Mateo, poniéndola ahí. Si alguien no quiere contar su historia, pues es que lo importante no es mi historia, sino lo que hizo Jesús conmigo. Me llamó siendo uno de esos judíos odiados y que odian al pueblo. Si queremos hacer una película sobre la vida de Mateo, pues nos va a costar mucho, porque él lo único que dice es, me dijo, sígueme, y yo me levanté y me fui con él. ¿Qué más podemos decir? Lo que hay que hacer es leer esa historia dentro de todo el Evangelio. Hay que leer cada palabra y cada palabra tiene que ver con él, con la historia de este evangelista, que ha sido un proceso profundo y grande de conversión, como todos aquellos que están aquí en la Biblia, como Pablo, por ejemplo. La historia de Jesús con Pablo. Antes, él sí la cuenta ya, Pablo, cuenta su historia como 3 veces. Yo era el mejor de los judíos, el más radical, pero Jesús se me presentó por el camino a Damasco y ahí empezó una nueva historia. Y todo lo que aprendí como judío, comparado con lo que ahora sé con Cristo, eso es basura, no sirve para nada.
Así lo escribe Pablo. Mateo pone esa misma experiencia de su conversión, pero en el Evangelio, y hay que saber extraer de a poquito. Todo lo que le pasó a Mateo fue lo que vio hacer a Jesús, por ejemplo. Todo lo que dice respecto al sermón de la montaña. Yo les recomiendo leer, por ejemplo, el sermón de la montaña o la proclamación de su constitución religiosa, por decirlo así, de lo que Dios quiere hacer aquí o Jesús quiere hacer aquí. Léalo en Mateo. Son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Allá está una cantidad de cosas que nos pueden servir a nosotros para iniciar un proceso bueno de conversión. Todas aquellas frases que escuchó Mateo cuando ya empezó a seguir a Jesús, todas aquellas parábolas, él las recogió casi todas. Léase el capítulo 13 de Mateo, todas las parábolas del reino, las que contaba Jesús. El reino de Dios se parece a una mujer que hace pan, hace la masa, le echa levadura, le pone un trapo y hasta el otro día. Así es el reino. Y el que la entendió, el reino de Dios se parece a un hombre que encontró la perla más fina. Fue y vendió todo y compró esa perla. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encontró vendió todo, compró el campo para quedarse con el tesoro. O la parábola famosa del sembrador, la cuenta muy bien Mateo. Todo lo que hace el sembrador es esparcir la semilla y la esparce todo el tiempo. La cuestión es dónde cae la semilla y presenta 4 tipos de terreno: el camino, la piedra, donde hay maleza y la tierra buena. ¿En cuál da más fruto? Entonces, todas esas cosas que escuchó Mateo está en su evangelio. Por eso les recomiendo, si quieren saber cómo es la conversión de alguien, lea, por ejemplo, aquí Mateo, lea esas palabras, por ejemplo, las que hoy nos regala la iglesia. Jesús pasó y le dijo, sígueme, él se levantó y lo siguió, ya lo habíamos dicho. Lo importante es lo que pasa después. Mateo, como todos los judíos y también nosotros, cuando pasa un acontecimiento hace una fiesta y hace una cena. Aquí entonces en casa de Mateo, donde estaban muchos publicanos y pecadores, los convertidos, los que están con Jesucristo forman como un grupo especial, pero vienen los que no están con Cristo, aquí son los fariseos. ¿Y por qué su maestro come con pecadores? Para un fariseo lo más importante es la ley de Moisés, y se arraiga a las tradiciones, y se arraiga a todas esas cosas que han dicho los maestros a lo largo de la historia. Entre ellos están los escribas, que son los que saben leer y escribir la ley. Por eso los fariseos se les pegan mucho para escuchar todas esas cosas, y no pueden entender que haya otra posibilidad sino solo la ley de Moisés e interpretada como hacen los maestros. Pero fueron los fariseos los que desfiguraron mucho la fe. La religión judía la desfiguraron toda por interpretar muy mal la palabra de Dios o la ley de Moisés o los mandamientos que decimos nosotros. Jesús les daba duro a los fariseos precisamente por cambiar la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a poner solo una. Dice allá el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hacían los maestros de los fariseos con esa ley? Porque toda ley civil o religiosa debe someterse a interpretación. ¿Cómo la interpretaban? Pues ellos le ponían una lógica. Pues entre Dios y mis padres, ¿quién es más importante? Pues Dios. ¿Dónde encuentro a Dios? En el templo. Entonces, si yo doy una muy buena ofrenda al templo, ya no quedo obligado con mis padres. Así lo vivían ellos. Y el abandono de los viejos, pues, todo por una interpretación de la palabra de Dios, que se supone que tiene muy buenas intenciones, pero los resultados que daba eso era impresionante. Lo mismo pasaba con el matrimonio, pero como dijimos, no explicamos más, sino quedémonos con esa. La ley interpretada por los fariseos causó muchos estragos sociales. El abandono de los viejos, la ruptura de los matrimonios, porque eso del matrimonio, como le preguntaron a Jesús, y él la interpretó,
lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pero ustedes interpretaron otra cosa, de abandonar la mujer y casarse con otra, todo eso. Cuando se interpreta mal la ley de Dios para someterla a mis conveniencias, eso produce mal. Pues en ese grupo estaba también Mateo, aunque no era fariseo, pero sí es un buen judío porque conoce toda la ley. El Evangelio nos da prueba de eso. Conocía muy bien la ley, pero también la interpretaba de acuerdo a sus conveniencias. Aquello de ser misericordioso, de ser generoso, no le convenía a Mateo cuando era recaudador de impuestos. Esa misma ley la tienen los fariseos, porque para los fariseos mostrarse ante los demás como una bendición de Dios, que era lo más importante para ellos, y esa ley de la pureza, estar puros todo el tiempo, entonces tenían que tener muy buena salud. Ahí donde les saliera una manchita por ahí en la piel, porque podían ser declarados leprosos y echados de la comunidad. Ahí donde no tuvieran el hijo varón, el primogénito, eso era una desgracia. Ahí donde no tuvieran bienes materiales. Y por eso los fariseos se unían a los escribas, que eran los abogados, los especialistas en la ley, para cuando quedaba una mujer sola, se le moría el marido, pues como no tenían representación legal las mujeres en esa época, es decir, siempre eran menores de edad, según las palabras de hoy en día, pues ellos les montaban unos juicios falsos a estas pobres mujeres, con testigos falsos, acusándolas de lo que fuera, para robarles el dinero. Eso hacían los fariseos, está en los evangelios. Hacen cosas horribles y por eso Jesús fue duro contra ellos. Y ellos entonces, porque cumplen la ley, se consideran justos. Nosotros sí cumplimos con todo, pero ya Jesús sabía todos esos guardados que tenían. Por eso dice aquí, es que yo no vine a sanar a los justos, sino a los pecadores. Porque no necesitan médicos los los sanos, sino los enfermos. Que es una ironía que utiliza Jesús. Estos que se dicen sanos, pero en realidad no están sanos. Todos somos pecadores. El gran problema es que no hay peor ciego que el que no quiera verlo. Y los judíos, allá especialmente los fariseos, no querían verse en ese grupo. Por eso ellos siempre se catalogaban como los justos. Mateo y su grupo de publicanos y amigos pecadores reconocen que sí son pecadores e invitan a Jesús, y ahí es donde encuentran su mayor libertad. Hacen fiesta con Jesús y Jesús está con ellos en esa celebración de la vida, de la libertad, de la eternidad, de la salvación, porque por fin encontraron a alguien que los zafara de esa vida en la cual estaban tremendamente enganchados. Mateo, aunque era judío y sabía toda la ley de Dios porque se la enseñaban desde niños, porque tenía una vida que quería ser justa y no podía, encontró esa libertad en Jesús en una sola palabra: sígueme. Jesús tiene ese poder, una sola palabra, y así lo proclamamos en todas las Eucaristías. Una sola palabra tuya bastará para sanar. Y aquí está la prueba. Entonces, cuando uno está muy enganchado en un vicio, en un pecado, en alguna cosa, Jesús es el único que puede arrancarlo a uno de ahí con una sola palabra, y funciona. Hay muchos testimonios a lo largo de la historia. Funciona. Esa es la idea. Entonces, aquí nos dice para rematar, y eso lo escuchó también Mateo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. El mejor sacrificio para Dios no es que voy a llevar un mercado para los pobres, o que voy a coger y a hacer una novena, una oración, una peregrinación. Todo eso hay que hacerlo, no es que esté mal, pero eso no es lo importante. Es tener un corazón lleno de misericordia como Dios, para que en caso tal, en algún momento, podamos ser jueces. Pero no como los fariseos que condenan, sino los jueces que salvan. Si algo bonito nos regala el Nuevo Testamento es darle el título de juez a Jesús, con esa frase que dice Hijo del Hombre, un hijo de hombre.
es el título que le daban a los reyes cuando ejercían como jueces. Usted es igual a nosotros, trátenos como iguales. O sea, si su hermano va a ser juzgado, usted es nuestro hermano, es hijo de hombre, es igualito a nosotros, júzguenos como un pariente suyo, algo así. Y entonces a Jesús se le dio ese título. ¿Por qué? Porque Él juzga, no según los justos, porque los justos creen que Dios es justiciero y tiene que aplicar la justicia. Así lo hacían los fariseos especialmente. Pues aquí dice, un juez tiene que ser misericordioso. Y así nos nombró a Jesús a todos, nos dio muchos títulos. Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, pero también ustedes son jueces. Y con la medida con que midáis, seréis medidos. Ahí está. Entonces tenemos que juzgar con medida, pero medida misericordiosa. Como cuando va a juzgar a uno un ser querido, un pariente muy querido, y toca juzgarlo, ¿cómo lo juzgaríamos? Eso es lo que se llama hijo del hombre, porque somos iguales. Pues Jesucristo nos enseña, aprendan a mirar de esa manera. Jesús está juzgando a Mateo, pero no con ojos de fariseo, sino con ojos de un Dios misericordioso. Él no es un justiciero, es uno que tiene amor profundo. Eso lo decimos en español. Los judíos tenían una frase para decir eso, amor de útero. Ellos para decir cosas profundas nombraban cualquier parte del cuerpo. Te odio, y para decir te odio decían riñones, te odio con mis riñones. Te amo con el útero. Era una expresión que utilizaban por allá, porque el amor más grande para ellos era cuando una mujer está gestando a su bebé, a su hijo. ¿Qué amor más grande que puede existir? Después lo cambiamos, los latinos allá, los italianos, los latinos, lo cambiaron por corde o corazón porque suena como más bonito para nosotros en la cultura occidental, pero por allá era de esas formas. Pues tenemos que tener ese amor profundo, ese amor grande. Eso lo aprendió Mateo de Jesús y ahí encontró su plena libertad. Y esa historia, eso que le pasó a él, está en el Evangelio. Si uno lo lee de esa manera, va a encontrar riquezas impresionantes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En esta festividad del apóstol San Mateo presentemos nuestras oraciones a Dios Padre y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que el Evangelio sea la norma de vida de todos los miembros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reinen en el mundo la paz, la concordia y el mutuo respeto y el amor, roguemos al Señor. Para que los que pasan hambre o cualquier otro tipo de privación sean aliviados con la ayuda generosa de los hermanos, roguemos al Señor. Para que todos nosotros vivamos un estilo de vida conforme a las bienaventuranzas evangélicas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, apoyados en la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco y con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y con todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Jesús Enor Mosquera Ramírez, al cumplir 23 años de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo, que no ha venido a salvar a los justos sino a los pecadores. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.